café, la humedad, billar y reunión. Muy, pero muy buenas noches, señoras, señores. Son las 9 clavaditas, estamos haciendo como siempre polémica en el bar, como siempre en vivo y como siempre en el 10, el canal uruguayo. Quiero decirles que hoy tenemos terapia de grupo. Hoy vamos a hacer una terapia de grupo entre todos con todos los compañeros, los invitados si quieren pueden participar también, como no. Hoy vamos a charlar entre nosotros, vamos a hacer una gran terapia para ser cada día mejores personas. Ya recibo por este lado voy a recibir a Nico Lucich. ¿Cómo andás, Nico? Por bien, Carlos, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte por acá. Igualmente. Patricia Madrid, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Papi. Sergio Puglia. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Por este lado, Juan Miguel Carzonio, el periodista goleador. Saludos para todos. Julio Ríos. Bravo. Hola, buenas noches. Para los futboleros, un domingo sin fútbol es un domingo nostálgico. Pero con polémica se termina la nostalgia. Se termina nostalgia, hoy la levantamos. Después voy a recibir al ministro de Ambiente, Adrián Peña. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ya has venido acá, más de una vez creo. Sí, ¿no? sí, 4 o 5 veces. 4 o 5 veces, sí. El ambiente. Y creo que Muy antes buen de ser ambiente. ministro incluso habías venido. Antes de ser ministro 2 veces. 2 veces antes de ser ministro. Y Yamandú Plada, es presidente de Redalco. Cofundador y director de Redalco, sí. Director de Redalco, porque vamos a estar hablando del medio ambiente, por supuesto. Hoy ahora lo vi en subrayado, es el Día Internacional de la Bolsa de Plástico, algo así, ¿puede ser? Exactamente, exactamente. De la bolsa de plástico. Vamos a estar hablando del ambiente y vamos a estar hablando de la cantidad de comida que se desperdicia en el mundo. Por ejemplo, un dato que me tiraban ahora antes de arrancar el programa. Antes de arrancar. Es como un partido, no te voy a Es como un decir. partido, sí, Exacto. claro. Es un partido difícil, polémica en el bar. Es un partido difícil. La quinta parte de la comida que se produce en el mundo termina en la basura. Ese era un dato de la ONU, un estudio que hizo la... Sí, es un tema que nos conecta con el que venimos Y trabajando. bueno, en realidad tienen que ver los dos invitados hoy, ¿no? Porque vos estás trabajando, por lo menos para que lo que se tira se pueda usar, o sea, que no se tire tanta comida, que no se desperdicie tanta comida. Explicar un poquito a la gente que no sabe de qué viene la Redalco. Bueno, Redalco es una organización que nace en 2016 para reducir el desperdicio de alimentos, de frutas y hortalizas en particular, que se desperdician en la producción como también en la UAM, que es nuestro socio estratégico. Las razones principales por las cuales se desperdician alimentos son por su forma, por su tamaño, por su color, que a veces el productor no puede cubrir los costos ni siquiera para cosechar ese alimento y luego canalizarlo. Entonces nosotros lo que hacemos es, hablamos con productores y con operadores del mercado y todo aquello que no van a comercializar lo recolectamos y todo lo que está en buenas condiciones lo entregamos en instituciones beneficiarias que trabajan con población vulnerable. Bien, dijiste que hablas con los productores que no les da para cubrir los costos. Sí, hay muchos productores Ajá, que... bien, pero no te entendí esa parte, perdona. Que esos alimentos que tienen una forma distinta, un color distinto, saben que no van a cubrir los costos para comercializarlo. Es decir, no va a encontrar un mercado que quiera consumir ese alimento. Ahora te entendí bien. Entonces, lo que hacemos es viabilizamos que el productor ese pueda juntar ese alimento, nos lo pueda traer hasta nuestro local y nosotros entregarlo en instituciones En algunas beneficiarias. circunstancias de mercado, la cosecha te cuesta 10, el transporte te cuesta otros 10 y te pagan 8. No te vale la pena ni cosecharlo o ni transportarlo. No, Claro. Y ahí ahí es donde participan ustedes, es ese tipo de situación. Pero también hay todo un manejo desde el punto de vista de cómo deben ser los alimentos, de qué forma, 4 puntas para una manzana, 4 esto para una pera. Cuando no cubre esa media que le da un valor en el mercado para venderla, esos alimentos son los que directamente se les entrega a Redalco. Claro, hay un tema, perdón, hay un tema que no deja de ser preocupante, ¿no? Según los datos, cerca de un 30% de la población no se alimenta de forma adecuada y un 6 y pico % se alimenta muy mal, o sea, de forma absolutamente precaria. Digo, estamos hablando de un tema complejo, ¿no? Porque esto incluye los alimentos que se tiran, incluye el medio ambiente. O sea, hay toda una cosa que está enrabada ahí, ¿no? O sea, el desperdicio de alimentos es una de las problemáticas más importantes. De hecho, en los objetivos al año 2030, los famosos objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos es reducir la pérdida de alimentos al 50%, ¿no? Es un problema que tiene por lo menos 3 dimensiones. Una social, obviamente, porque hay gente que hoy no se puede alimentar y estamos desperdiciando, por otro lado, alimentos.
tiene un componente ambiental importante, porque estos residuos terminan muchas veces, como pasaba antes del trabajo de Redalco, el 100% de lo que aparecía en el mercado modelo iba a Felipe Cardoso, eso genera emisiones de metano, además. Pero por otro lado, identifica un problema de ineficiencia económica, ¿no? Claramente, es un problema de ineficiencia en la producción. Entonces, hay que atacarlo. Nosotros tenemos una hoja de ruta que está incluida en el Plan Nacional de Gestión de Residuos y bueno, justamente este año y el 29 de septiembre incluso, que es el Día del Desperdicio, vamos a lanzar todo un trabajo articulado con otras organizaciones del Estado. Pero a mí, en lo personal, este tema me convoca desde antes de estar en el ministerio. Yo a los gurises los conozco hace 7 años. Hoy hablaba con Marcelo, un compañero de Yamandú, que los recibí cuando era diputado. Y nosotros presentamos en aquel momento una ley precisamente para favorecer todo este tema, que no fue aprobada en aquel momento, pero que ingresó nuevamente, porque la presenté nuevamente cuando fui electo senador. Y Sanguinetti, ¿no? Y ahora las dos Carmen, Sanguinetti y Aciaín, están llevando adelante ese proyecto que lo firmé yo, pero ellas siguen en el Senado trabajando y está próximo a la aprobación, que fomenta precisamente que los diferentes comercios puedan donar y tener un crédito fiscal por los alimentos que aún están en condiciones. En todo el ciclo de vida, una parte importante tiene que ver con la producción, la más importante en Uruguay, como señalaba Yamandú, pero hay otras etapas del ciclo de vida del producto, como en la comercialización y la intermediación, donde también se desperdicia mucho y hay mucho para aprovechar así. Pero es un problema global. ¿En qué se desperdicia? Porque una quinta parte de un tercio de la comida que se produce se desperdicia. Sí, exacto. Eso es en Uruguay. Eso es en el mundo. Mundial. En Uruguay se desperdician 125 millones de kilos de frutas y verduras, únicamente de frutas y verduras al año. Eso es un dato de la FAO del 2018. ¿Y cuántos son eso para dimensionar eso? El otro día estuve haciendo un cálculo y sería suficiente para cubrir la superficie de Montevideo de frutas y verduras. Obviamente que por un día, ¿no? O por un par de días. Pero sería suficiente para cubrir toda la superficie de Montevideo. Y a su vez hay 250.000 personas en Uruguay, eso también es un dato de la FAO de 2018, que tienen inseguridad alimentaria, es decir, que no tienen la alimentación adecuada a nivel nutricional, como también hay familias que lamentablemente se están salteando comidas porque no logran acceder. Entonces, 4 estadios centenarios llenos de personas que no tienen una alimentación adecuada y un Montevideo repleto de frutas y verduras que se desperdicia. Desperdicia, claro. También ha habido... Está bien gráfico, me gusta bien gráfico te lo hace. ¿Te imaginas? Una manzana al lado de la otra. ¿Me armaron las gráficas ahí? No. No sé si está. En los últimos 20, 30 años ha habido un cambio de hábitos también muy fuerte y muy poderoso. Es decir, nosotros tenemos que reeducar para alimentarnos. Eso es fundamental, porque hay un montón de cosas que hoy consideramos que es desperdicio, que no son desperdicio. Y hay un montón de cosas que a veces con mucha facilidad hay un sector de la población que dice no me gusta, por eso no la como. Y entonces directamente... Y lo más interesante es que aquello que decían nuestros abuelos, acá no se tira nada, directamente todo se puede transformar. Eso se perdió en pos de la inmediatez, de la falta de tiempo para la cocina, del proceso y educativo. Y ese es un grave problema también, porque todo lo que le estás planteando es así, tal cual. Pero también, ¿qué pasa con la gente? ¿Por qué tiene ese desperdicio? ¿Por qué no se come? En la época, fíjate que nuestros abuelos iban al mercado a comprar ese desecho que no correspondía para hacer una comida, una mermelada, una conserva, y eso se perdió. Es una costumbre que se perdió. Que iban a comprar, lo que ellos recolectan lo iban a comprar al mercado. Exacto. Compraban cosas de segunda, vamos a decir, que no iban a tener una comercialización real, porque directamente no tenían una buena cotización, una buena aceptación, pero con eso hacían, desde las conservas, el puré de tomate, la salsa picante, todo lo que se hacía en la casa, que eso se perdió. Hay que trabajar en todos los eslabones. El consumidor, por eso, obviamente, educativo es uno. y en el cambio de hábitos, obviamente, pero también hay que trabajar en la cadena productiva. Estos son 600 millones de dólares de pérdidas, ¿no? Obviamente no todo se puede aprovechar, pero hay que buscar de que el productor o en el producto en proceso, como se denomina en la parte industrial, también tengamos cómo aprovechar lo que allí se va a desperdiciar. ¿Y en la práctica qué implica eso? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que trabajar con los productores. Nosotros ahora lo que queremos armar es un comité que estamos presentando junto al Ministerio de Ganadería, por ejemplo, Agricultura y Pesca, trabajar con los productores de forma tal de diseñar mejor los productos, de tratar de que eso que ellos hacen, conectando alguna demanda con
ese desperdicio sea algo más integral a nivel del país. Esas cosas se pueden hacer, es cruzar información, es medir aún más esos datos preliminares que tenemos, tener mucho más información sobre... Lo primero que tenemos son 2 informes de FAO que cuantifican a nivel nacional esto, pero hay que analizarlo mucho mejor, hay que estudiarlo mucho mejor. Eso no se ha hecho, digamos, Igual en de la manera práctica profunda. me sigue faltando un poco. Bueno, no, trabajar en esa... Llamando me mira yo y también me levanta el dedo. No, por supuesto, trabajar en esa coordinación. Ellos están haciendo desde la sociedad civil algo que el Estado no estaba haciendo. Ahí va. Nosotros debemos facilitar lo que ellos hacen, pero también con otros actores y multiplicar esos Pero el esfuerzos. Estado debe cumplir otro rol, Luego- un rol de la sociedad civil. Bueno, luego creo que el Estado tiene que cumplir otro rol. Además, tenemos que tratar de que aquellos productos que por ahí no se pueden consumir, no pueden ser para consumo humano, sí puedan transformarse en alimento, por ejemplo, de cerdos. Nosotros estamos en un proyecto concreto con la Intendencia de Ahí Montevideo. va, esas cosas. Pero a su vez, por ejemplo, en los supermercados hay productos que se discontinúan porque pasaron su zafra, porque pasaron su momento de promoción, que van a disposición final, es decir, van al vertedero y que pueden ser aprovechados, por eso la herramienta de la ley, para que los puedan donar a instituciones como Redalco u otras que también hay. Ellos trabajan fundamentalmente en la parte de frutas y verduras, pero hay el Banco de Alimentos, por ejemplo, que existe en Uruguay, trabaja con otro tipo de productos. El Banco de Alimentos trabaja con alimentos terminados, que tienen un en ese vencimiento caso. próximo. Exactamente. Y rápidamente los tratan de consumir, lo cual es totalmente... y luego digamos, generar las... no, desde el punto de vista de las garantías generar sanitarias. aún más las promociones en productos próximos a vencer. Sí. Y ahí poderlo ayudar con algún crédito fiscal. Igual es importante saber que la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento para Totalmente. su máximo Claro. de calidad, pero que hay todavía un mes, una cosa así, Margen. como para poder de margen, ¿no? Eso Eso es es importante Sí. con respecto a un montón Pero eso de en todos los productos. en los envasados, fundamentalmente. Tengo un interrogante que me hacen llegar y es que la Dirección General Impositiva en algunas inspecciones advierte que regalar comida está grabado con IVA y renta. Justamente, estamos trabajando para que esa donación pueda tener un crédito fiscal. O sea, ¿vendría, digamos, a solucionar el proyecto de ley este problema? Exactamente. Para cómo es hoy, entonces, Es mejor eliminarla hoy. que ¿Regalás grabarla. comida? ¿Cómo es? Bueno, Hoy hay una es un excepción. es un producto que sale y debe ser facturado. Ah, bien. Entonces, eso tiene... Aunque no lo vendas. tiene- Si lo regalaste, genera costos. Exacto. Hoy día. Pero la ironía es que La ley va buscando precisamente buscar herramientas para que puedan donarlo, ¿verdad? Pero que a su vez tengan un beneficio fiscal de forma tal de incentivarlo. Exacto. Pero digo, la ironía acá es que hoy por hoy, no todavía promulgada esta ley, de alguna manera se entrega un beneficio por tirar la comida y no por donarla. Claro, Es lo que ustedes quieren cambiar, eso. Claro, porque debemos asegurar lo que es comida que se va a donar con determinado fin. A ver, la acuerdo. DGI, me pongo del lado de la gloriosa impositiva. ese No traje quiere le que queda todo el muy mundo bien empiece ahí. a donar y por sotoboche, sin pagar impuestos, empieza a haber un negocio. Es Claro. obvio, ¿no? Pero vos vas a salvar y te dices, no me dona una mozzarella, te estoy donando una mozzarella y un final. No, pero suena feo, suena duro también. Pero también lo que dice Nico, que- también es brava para controlar después. La línea es muy fina, pero digo, suena duro también que habiendo gente que no tiene que comer, Claro. vos digas, se desperdicia esta cantidad. ¿Cuánto recuperan ustedes, por ejemplo, en cuanto... Vos hablabas hoy de lo que se tira. ¿Cuánto recuperan ustedes en fruta y verdura? Voy a contestar ese y primero voy a hablar de la anterior consulta. Creo que para dar una solución integral a este tipo de problemas siempre hay que generar articulación entre todos los sectores. Parece un cliché, pero es algo que realmente hay que hacer para solucionar el problema de la inseguridad alimentaria, del hambre, como también del desperdicio de alimentos y problemas ambientales. Tiene que haber una sociedad civil comprometida, y aquí creo que hay muchas personas que lo estamos haciendo, un gobierno mediante departamentales, ministerios, que en este caso los vinculados a nuestra temática sería el de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, por supuesto, Ganadería. y el de Ganadería, Agricultura y Pesca, y obviamente que el sector productivo, mediante los productores y mediante empresas que también nos puedan ayudar con fondos a volver esto una realidad. Ustedes, dale, porque tenías dos preguntas. La otra pregunta era ¿cuánto recuperamos? ¿Cuánto recuperan ustedes? Vos hablaste de lo que se desperdiciaba. Yo te pregunto ahora cuánto recuperan ustedes. De ese total que dije de 125 millones de kilos, nosotros el año pasado logramos recuperar el 1%. El año pasado logramos entregar 1.300.000 kilos de comida, de frutas y verduras en perfecto estado que fueron a organizaciones beneficiarias. Este año queremos Estamos hablando llegar... de ollas populares, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Ollas, merenderos, CAIF, Claro, Club tal de vez para Niños. sí está bueno, Yamandú, que tú describas cómo es un día de trabajo en Redalco,
cómo es la cadena, cuántas personas trabajan y también cómo ustedes se financian. Buenísimo. Ya que estamos... Eso. Porque tenemos, perdona, porque vamos a ganar tiempo. Porque se habían propuesto juntar 120 millones, ¿no? Contalo, así la gente puede empezar a colaborar ahora. Nos propusimos, ahora estamos en una campaña que arrancó el sábado y termina mañana. Se llama Misión Platos. Y el objetivo es recaudar dinero suficiente para garantizar 1.200.000 platos. Que son 12 millones. Necesitas recaudar 12 millones. 12 millones de pesos. Cada plato nos cuesta a nosotros un peso. Y explico capaz que esta regla. Nosotros entregamos frutas y verduras a instituciones beneficiarias que arman ese plato, ¿verdad? Exacto. Nosotros no entregamos el plato. Pero nosotros, según la Organización Mundial de Salud, 400 gramos de frutas y verduras es lo que precisa una persona para tener una alimentación segura y adecuada. Por día. Eso es nuestro plato. Por día. Por día. Eso es lo que nosotros consideramos un plato. Y esos platos son los que estamos intentando recaudar ahora. Misionplatos.com es la página web donde se pueden realizar donaciones. Es muy importante saber que cada donación que realiza una persona, una empresa la iguala, es decir, vale por 2 la donación. Y a esta altura creo que andamos en... 11 millones estaban antes de arrancar el programa. 11 millones o... 10, ahí está, 10.957. 10.957, es decir que estarían faltando 24 horas. 500.000 pesos que van a ser duplicados por empresas, así que... ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar que está mirando? ¿Y bueno, cuánto? ¿Cómo la es? gente tiene que entrar en misionplatos.com y ahí puede donar con tarjeta de crédito, débito y hay todos los tipos de pagos ahí, de transferencia bancaria, ahí se encuentran todas las cuentas. Misionplatos.com. También pueden entrar a nuestro Instagram, a nuestras redes, que son Redalco UY. ¿Y esa plata, Yamandú, es para financiar la estructura, el funcionamiento de ustedes? La idea con esto es entregar eso, el equivalente en frutas y verduras a 1.200.000 platos, que son 400.000 kilos de frutas y verduras. Sí. Esto sí permite costear, obviamente que nosotros tenemos un equipo que todos los días está en la UAM y en el territorio repartiendo estos alimentos. Y obviamente que tenemos los costos también para cubrirle a los productores la logística para que nos traigan los alimentos. Un día en Redalco arranca muy temprano en la UAM. Pasamos por los comerciantes. ¿Cuánta gente son ustedes? ¿Cuánta gente? Ustedes van para ahí, que es un grupo de cuánta gente. Bueno, en total somos 12 personas. 12 personas que van de mañana ahí a la UAM. No, hay algunos que están en la parte de operación, otros que estamos más en la parte de coordinación. Dicho sea de paso, les mando un saludo a Marcelo y Massimiliano, con quienes co-creamos este proyecto, y obviamente a todos los voluntarios y voluntarias que lo hacen posible. ¿Van de mañana ahí? Vamos de mañana con el equipo, recolectamos de todos los comerciantes de la UAM todo lo que no va a vender los operadores comerciales, lo levantamos y lo llevamos a nuestro espacio dentro de la UAM, que está en la nave de actividades logísticas. Es un espacio cedido por la unidad agroalimentaria y allí hacemos la actividad de clasificación. Entonces seleccionamos todos los alimentos que están en perfectas condiciones, los encajonamos o los embolsamos y luego en nuestro camión van hacia la distribución y se entregan a las instituciones beneficiarias. ¿Y qué tipo de instituciones? Por ejemplo, decías recién comedores, no sé si entran también las ollas populares. Hay ollas, hay merenderos, que son hoy en día nuestro principal beneficiario, cerca del 80% son ollas y merenderos. Y después hay CAIF, Club de Niños, centros juveniles, realojos, asentamientos, refugios, hogares. ¿Montevideo o el interior también? Montevideo, Canelones, San José, Río Negro, Durazno. Y estamos queriendo llegar ahora, esperemos que se den las voluntades también a nivel departamental, a Maldonado y bueno, y Salto. ¿Y cómo hacen 12 personas? Eso te iba a decir, ¿Cómo hacen 12 personas para todo muy meritorio eso? lo de ustedes, porque tienen como un trabajo de distribución fuertísimo también. Porque, o sea, no es que juntás y vas de un lugar al otro, después estás hablando... Arrancaron sin nada, hoy tienen muchos camión, kilómetros además. Camión nuevo y todo, pero arrancaron sin nada. Sí, arrancamos con un gazebo, unos caballetes y mucha voluntad. Después llegó el camioncito con alguna apoyo. Intentamos hacer la forma más eficiente de poder aprovechar estos recursos, estas donaciones que nos dan empresas, que nos dan personas, para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Hoy en día estamos llegando a 350 organizaciones
que le dan de comer diariamente a más de 35.000 personas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Esa mercadería que le mandás a los merederos, a las ollas populares, es decir, ¿te dicen qué necesitan? ¿Te hacen pedidos o directamente vos seleccionás de acuerdo al nicho al que llega la mercadería? ¿O a todo el mundo le mandan lo mismo? Bueno. Ese día tenés mucha lechuga, le mandás a todo el mundo lechuga. Ese día tenés mucha papa, le mandás mucha papa. Pero ellos, ¿qué dicen? ¿Qué hacen? Bueno, eso lo último que acabas de decir, sin lugar a dudas que lo hacemos, es decir, si recolectamos muchísimo alimento de determinada variedad, lo distribuimos a todas las organizaciones, sin discriminar. Pero sí a las ollas y las merenderos les damos como un pack, tanto a las ollas como más de olla y a los merenderos como más con más variedad de fruta. Merienda. Sí. Exacto. Las otras organizaciones que tienen personalidad jurídica, como CAIF, Club de Niños, Centros Juveniles y demás, ellas sí nos hacen una solicitud puntual de determinadas cosas, que puede ser verdura o fruta, ¿no? Sí, sí. En cajones. Y bueno, así, digamos, de esa manera, de esas dos maneras es que organizamos la ¿Y cómo priorizan a quién van primero, por ejemplo? Porque, digo, debe haber un orden de prioridades, me parece. Sí, la realidad es que Redalco estaba entregando a unas 120 organizaciones por semana previo a la pandemia, y en la pandemia, al inicio de la pandemia, nos llegaron en menos de 10 días 300 solicitudes de ayuda. En ese momento lo que hicimos fue salir a tocar puertas de empresas, de empresarios y empresarias, para poder costear la implementación de un crecimiento tan abrupto, ¿no? Y bueno, de esa manera pasamos de 120 organizaciones a la cantidad de organizaciones que tenemos hoy, y obviamente que quedaron muchas organizaciones por fuera que no podemos cubrir con los fondos que tenemos. Tenemos una cantidad de fondos limitados que los intentamos administrar de la mejor manera para que las instituciones beneficiarias que empiezan a recibir tengan esa garantía y tengan esa continuidad. Nosotros entregamos y comenzamos a entregar y continuamos entregando todas las semanas. Entonces, bueno, llegamos a esa cantidad de organizaciones. Hoy en día estamos como ahí garantizando que esas organizaciones reciban esos alimentos y tengan esa garantía. Y la idea con este tipo de campañas, que es nuestra campaña anual, es poder incrementar la entrega y obviamente que sostener la entrega de las organizaciones anteriores. Sí, y cómo, porque ahí lo ato con lo que decía Peña, ¿no? Y es la coordinación entre lo que puede ser la sociedad civil organizada con el Estado, ¿no? Con el rol que le compete al Estado. Y acá hay, digo, todavía no lo hablamos, pero hay un gran ausente en esta charla y es el INDA, ¿no? El Instituto Nacional de Alimentación. Más o menos porque Yamandú lo nombró al nombrar el MIDES. Bien, ahí va. ¿Cuál es expliquemos en todo caso, entonces, cuál es la coordinación INDA-Redalco? Bueno, con INDA, de hecho, al inicio de la pandemia fue que comenzamos una vinculación para garantizar que algunas ollas y merenderos reciban también frutas y verduras. Hoy en día tenemos un convenio que garantiza que 100 ollas y 30 merenderos puedan recibir esa garantía. Y obviamente que siempre estamos trabajando en potenciar esa alianza que tenemos, que obviamente que es la más lógica. También debo comentar que estamos trabajando con Uruguay Crece Contigo, que es un programa que viene hace unos cuantos años apoyando a madres que tienen niños en primera infancia y mujeres embarazadas, que históricamente se le entregaba una canasta de productos secos, y nosotros propusimos incluir dentro de esa canasta frutas y hortalizas frescas, lo cual favorece mejora la alimentación. Tener una alimentación segura. Más equilibrada. De esa manera nos venimos vinculando y esperamos obviamente que crezca el convenio, crezca la vinculación, y para eso también tiene que ver el MIDES, tiene que ver el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y tiene que ver, bueno, toda la serie de actores que mencioné hace un ratito, ¿no? Y esto, el desperdicio o lo que se tira, ¿también debe afectar al medio ambiente? ¿O? Sí, claro. A ver, desde la Ley General de Gestión Integral de Residuos, que es una ley del año 2018, pero que estaba sin aplicación y que estamos comenzando a aplicar con diferentes decretos reglamentarios en esta administración, el desperdicio de alimentos es una categoría de residuos. O sea, en Uruguay hay 10 categorías de residuos, todas bien
bien diversas. Una es la que tiene que ver con el desperdicio de residuos. Por eso es que estamos proponiendo la conformación de este comité, ¿verdad? Interinstitucional que integran precisamente el MIDES, ¿verdad? El Ministerio de Industria también, porque hay mucho tema vinculado a los productos en proceso, es decir, en etapa industrial, ¿verdad? Y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el MIDES como actores centrales, ¿verdad? En esta coordinación que falta. Hoy no existe, está el problema, está evidenciado, pero nos falta trabajar articuladamente en la búsqueda de soluciones y sobre todo con los actores privados y la sociedad civil que tempranamente han participado en estos temas. Yo decía, por ejemplo, el Banco de Alimentos que existe aquí en Uruguay. Bueno, en la Argentina, por ejemplo, los bancos de alimentos son de la década del 60, del 70, ¿no? Y juntan muchos alimentos de muchas categorías, sobre todo vinculados a temas de cereales. O sea, en el mundo no es una novedad. Igual vamos a hablar mucho de Argentina con el lío que bueno, hay. Pero, metémosle un ejemplo de este lado. Hay cosas que son... No, pero alguna cosa buena puede haber, Nico. Hay muchas cosas buenas. Por supuesto. Y esta es una. A ver, por ejemplo, la ley esta de la que yo le hablaba en realidad es una ley inspirada en una ley francesa que está vigente desde el 1 de enero del año 2016. Bueno, y a mí, por ejemplo, estos temas me llegan porque un muchacho joven en un momento me dijo que trabajaba en un shopping aquí en Montevideo y cuando iba a tirar sus cajas de los celulares, y él trabajaba en una casa que vendía celulares y complementos ahí tecnológicos, veía cómo toda la gente de la plaza de comidas tiraba comida que aún estaba en condiciones para ser consumida, ¿no? Luego hubo otro ejemplo en Lagomar de un supermercado que, miren ustedes, arrojaba comida en los contenedores, pero le tiraba arena. ¿Para qué? Para que no se acercara gente a mover y buscar alimentos en los contenedores. Tremendo. Entonces, ahí fue que comenzamos a trabajar en ese proyecto de ley. Pero fíjense ustedes que era otro tiempo, porque era el año 2016. Entonces muchos legisladores me decían, bueno, pero Uruguay no tiene estos problemas, los comedores están cerrados. Y bueno, cuando vino la pandemia, ¿no?, nos agarró con la guardia baja en algún aspecto, ¿no? Y de no haber existido organizaciones como Redalco y otras, ¿no?, hubiese sido aún mucho más difícil. Y algunas que se organizaron rápidamente para tratar de colaborar en ese momento en que, como decía él, en 10 días se le multiplicaron los pedidos. De hecho, ahora en el marco de la rendición de cuentas, precisamente lo que el Ministerio de Desarrollo Social está haciendo es pedir un refuerzo porque quiere reestructurar el sistema de comedores del INDA, ¿no? Por eso digo, el INDA es un actor muy importante que sí. ahora va a tomar seguramente otro rol también en el marco de la logística y ampliar los comedores, porque claramente hay una necesidad y porque me parece que está claro, porque durante los primeros meses de la pandemia se habló mucho, ¿no?, del tema ollas populares, ¿no? Y hubo dimes y diretes de todo tipo. Ahora, lo cierto es que no creo que haya un ciudadano que le guste ir a hacer una fila para comer en la olla, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el INDA tiene un rol clave en esto. Entonces, pero también, digo, las ollas vinieron a suplir una carencia del Estado que eran los comedores. A mí me parece, digamos, yo cuando vi el jueves la rendición dije, bueno, bien, me parece interesante el que se quiera reforzar, porque al fin de cuentas es el Estado que tiene que tomar acción en ese sentido. Hay una clara decisión política de parte del ministro de, digamos, liderar este tema desde el Ministerio de Desarrollo Social y en particular desde el INDA. Yo creo que es importante. Y a su vez, el rol del INDA es muy importante en lo que señalaba Sergio, ¿no?, que es precisamente trabajar en lo que tiene que ver con la transformación de nuestros hábitos. En eso es muy importante. Es una línea de trabajo que tampoco es nueva, que ya venía en el INDA, pero que creo que se va a profundizar. Es decir, tratar de trabajar precisamente en la transformación de esos hábitos, de cocinar, de volver a determinados hábitos que aseguran determinada calidad a la hora de la alimentación. ¿Volver a la mujer a la casa? No. La mujer está en el mercado de trabajo ahora. No, a cocinar en la casa, yo no dije la mujer. La mujer está en el mercado de trabajo. No ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. La mujer puede cocinar el hombre en la también, casa. Sí, pero también está en el mercado de trabajo. Un comentario al respecto, También está en el mercado de trabajo. Se cayó de machirulo acá en el medio de la mesa. Así que no, por favor. Te quiero mucho como para empezar esta discusión. La familia es una unidad. Pará, no lo metan a Peña que no dijo nada. La mujer está en el mercado de trabajo. No, si alguien tiene que volver a cocinar, sí, puede ser el hombre o puede ser la mujer. Pero el gran cambio que ha habido en el sistema alimentario, ha habido dos históricos. Primero, la urbanización de la sociedad. Porque más allá, y yo felicito a la gente de Redalco, me parece muy lindo e inteligente lo que están haciendo. Aquí nos están escuchando y ya se van a dormir miles de uruguayos que van a preparar las ferias mañana, arreglar todo para que la enorme mayoría de Uruguay tenga alimento
al alcance de la mano. Están viniendo. Así, al alcance de la mano. Y en todo el mundo es así. El sistema alimentario hoy es de los fenómenos más modernos que hay en la sociedad. Con la refrigeración, con el transporte, con la calidad, es espectacular lo que se hace y como se hace todos los días. Y está siempre, a nadie le llama mucho la atención. Y hay desperdicio en buena medida porque en la medida que la sociedad se ha urbanizado, los productos frescos, porque las pérdidas no son tanto en los cereales o en otros productos, son en los productos frescos, en las frutas y la verdura. Porque cuando la cosechás la tenés que consumir enseguida. Ahí es donde hay un problema de logística, a pesar de que obviamente la mayoría se consume. Y el otro fenómeno obvio es que la mujer, que básicamente y tradicionalmente ha estado en la casa, por supuesto también el hombre, articulando la comida de la familia, ahora está en el mercado de trabajo. Y en el marketing y en la comercialización, lo que se busca es lo que se llama la conveniencia, que las cosas estén ya preelaboradas, rápidas de conseguir y preparadas. Y todo eso genera una cierta pérdida, pero es pérdida por la conveniencia para el nuevo consumidor urbanizado. Entonces, me parece que todo eso hay que destacarlo y hay que incorporarlo. Yo estoy por supuesto que esa tradición que hablaba Sergio, de la cocina en casa, seguramente generaba mucho menos pérdidas. Seguro. Pero ya no la tenemos tanto. ¿Quién tiene tiempo para cocinar? Seguramente hay un tema de cultura también, y me parece que está bueno no perder. Yo en eso lo discuto. Yo creo que todavía hay tiempo para cocinar. Lo que tiene que haber es una actitud proactiva para cocinar. A mí esa historia de que no hay tiempo, luchamos en contra del tiempo, pero hay un montón de horas que perdemos o nos damos el gusto de estar sentados y que directamente podrían estar perfectamente trabajándose y haciendo algo útil como es cocinar. Que cocinar es alimentar, que cocinar es dar al otro la posibilidad de, es decir, no es solamente una cosa gourmet o gourmand y no sé qué. No, yo creo que la mujer, gracias a Dios, lo dice Julián Marías en uno de sus últimos libros, es el ser que más ha evolucionado porque ha ganado espacio y porque se ha insertado en el mundo y en la sociedad y ha sido reconocida como tal. Todavía le faltan kilómetros todavía en sociedades machistas, pero hay una cosa que es real. Es decir, esa evolución hizo perder a la mujer que estaba todo el día en su casa. Pero también están las abuelas y también hay que educar porque también está el otro problema. Hay una actitud negativa en contra de que la abuela se haga cargo de la alimentación de los hijos. Y todo ese desencuentro lleva a que la cocina esté deshabitada. Y entonces hay un montón de cosas para tratar. Y el hombre se tiene que dejar de jugar al machista, al macho cabrío proveedor, y tiene que ser también un colaborador y un hacedor, que es otra cosa diferente. Yo creo que ese es un detalle importante, ni que hablar, y el cambio de hábitos y los cambios que ha tenido la sociedad. Ahora, lo que golpea fuerte, seguramente la gente que está mirando, y nos golpea fuerte a todos, son los números escandalosos a nivel mundial, con la hambruna que hay en algunos lugares, y que se desperdicie y se tire tanta comida, y también particularmente aquí en nuestro país. Claro, digo, por un lado se desperdicia comida, en Uruguay ¿no? Es escandaloso. Pero hay gente que no tiene para comer. Ese es un tema que me parece que también requiere un fuerte compromiso de parte del Estado, ¿no? Sin duda, es así. Yo creo que lo que dice Sergio es bien oportuno. A mí me parece que esas cosas se están transformando. Hoy en las escuelas se está trabajando sobre estos temas. Y, a ver, lo de la cocina tiene también que ver con los procesos, ¿no? No todo es ya, no todo es inmediato. O sea, a la hora de educar, el aprender a cocinar, en que los gurises sepan los tiempos, que esto no está de inmediato, que en la vida todo lleva determinados procesos. Y también en esto que estamos en materia de ambiente, que tiene que ver con un montón de temas más, ¿no? Que tiene que ver con el consumo y tiro y todo el problema que tenemos a nivel general. Esto que hablamos recién con el tema de bolsas plásticas o con el problema que tenemos a nivel global con los plásticos, que eran 50 millones de toneladas en la década del 70 y son casi 500. Por eso el mundo va a un acuerdo global sobre plásticos vinculante, o sea, los países se los va a obligar a determinadas acciones en materia de plásticos. Dicho sea de paso, la primera reunión de negociación de este acuerdo global va a ser en Uruguay, el 28 de noviembre. 5 días van a venir más de 1000 personas de todo el mundo a esta negociación, pero tiene que ver con ir transformando nuestros hábitos. O sea, hablamos permanentemente de eso a la hora de transformar las cuestiones en materia de ambiente. Bueno, esto de la cocina tiene que ver con eso. Hay algunas cosas que, ministro, que también resultan un poco insólitas, ¿no?
Porque, por ejemplo, sacaron la resolución de los sorbetes, ¿no? Que no se pueden utilizar los sorbetes más de plástico. Ahora uno va a una tienda de... pajita. Sí, la En San Bautista le decimos pajita. La tradicional pajita. Exacto. Sorbete también se le dice. Yo jamás le dije sorbete. Bueno, perfecto. El sorbete es el helado. Si fueras mujer y lo tuviera que decir, capaz que precisamente para evitar el chiste fácil, ¿no? Y la boludez, o sea, de alguien que ya ronda los 50, pero se ríe. No, pará que me falta un montón todavía. No, está cerca. Sorbete, ok, sorbeto. Sorbete, como le La pregunta. La cuestión es Al que... pecho, la pregunta. Claro, no. Pero sacan ese tipo de resoluciones, pero después uno va a comer una casa de comida rápida y tiene todo de plástico, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿para qué esta medida si en verdad lo que se debería hacer en todo caso es cambiar la lógica, ¿no? No sé, digamos, si fue una idea de engancharse a una movida a nivel mundial, de chau a los sorbetes, o sea, y ahora utilicen de acero inoxidable o no sé. En abril del 21 firmamos 2 resoluciones, la 271 y la 272, ¿no? De este Ministerio de Ambiente, que tienen que ver precisamente con este tema de reducir, ¿verdad? Lo que tiene que ver con básicamente el plástico y los plásticos de un solo uso en particular. Uno orienta a una obligación que van a tener las empresas responsables de los envases, que es recuperar el 30% de los envases al año 2023, diciembre, y del 50% diciembre del 2025. Eso ha terminado en un nuevo plan de la Cámara de Industrias, ¿no? Que multiplica por 10 la inversión en el Uruguay en esta materia y que establece por primera vez en Uruguay a finales del 23 el depósito de reembolso, que es que el descartable por primera vez va a tener un precio. Es decir, el descartable lo vas a poder llevar a una máquina al supermercado y vas a tener un valor por eso, que en América Latina no existe aún. Lo que pasa hoy en día con el vidrio. Lo que pasa hoy en día con el vidrio o con algún retornable cualquiera. Pero, ¿cómo va a ser el tema? ¿Lo van a cobrar ahí? Ese sistema va a tener un valor que no lo va a poner el Estado en este acuerdo, lo va a poner el mercado o la Cámara de Industrias. Uno va a llevar el descartable, ¿no? Eso tiene un costo, obviamente, como lo escuché tempranito en Carve un día, que señalaba Lucich, tiene un costo. Es un costo por una única vez porque luego se devuelve, ¿verdad? Eso es muy importante. Ese sistema que se llama depósito de reembolso... O sea que me van a pagar por el envase, pero en realidad yo pagué por el envase primero. Sí, te lo van a devolver, ¿no? Como toda la vida fue. Ahora, eso... No, pero el envase de plástico, el que no es retornable. Bueno, pero después, primero era así y después vino el no retornable. El depósito de reembolso se va a instalar en Uruguay como primer país en América Latina, ¿de acuerdo? Y es una inversión importante. Otra de las resoluciones apunta a los plásticos de un solo uso. Ahí se podía ir a la prohibición, ¿no? Ahora, no tenemos sustituto para algunos productos, ¿no? Muchas veces se habla de la bandeja de espuma, del nylon adherente, pero en realidad el plástico vino a solucionar una cantidad de problemas. Entonces, en materia de inocuidad, por ejemplo, este invento ha solucionado de manera económica muchas cosas. Entonces, no es fácil andar prohibiendo cosas por ahí si no hay un sustituto. Por ejemplo, los productores orgánicos no han encontrado todavía en el cartón o en el maple parecido al huevo algo porque les genera dificultades en el producto a la hora de comercializar. Pero la línea es tratar de reducir precisamente el consumo de esos plásticos de un solo uso. Por eso sacamos el sello de libre plástico de un solo uso para aquellos restaurantes, hoteles que pasen a la copa, al vaso y no al descartable. La idea es que cuando es prescindible el uso de los tenedores, de los cubiertos descartables y demás, se prescinda de ese uso. En el caso de la pajita, ¿no? Nosotros entendimos que era perfectamente prescindible y que era una señal que se podía dar. Además, no generaba problemas desde el punto de vista laboral, porque acá hay muchas industrias que trabajan en el resto. En el caso de las pajitas son todas importadas y era una señal. Además, atendimos a 220.000 firmas que este ministro recibió de parte de organizaciones de la sociedad civil, porque estas pajitas terminan en los arroyos, que terminan en los ríos, que terminan en el mar y son la causa de muerte de mucha fauna marina. Exacto. Soy conocido como el ministro Pajita, pero va en la línea de predicar con el ejemplo. ¿Se puede prescindir del uso de esa pajita? Se puede prescindir. Y lo estamos demostrando desde el 31 de enero, están prohibidas. Pero no todo se puede prohibir tan fácilmente, ese es el punto. Pero vamos en ese camino. Una vez más el de los zócalos. El de los zócalos está para la joda. El de los zócalos está bien de vivo. Está muy de vivo. El que la gráfica está bien de vivo. Sí. No, después vamos a hablar... Hoy me vine con ganas de inspirar a los letristas. No, estuviste muy bien, estuviste bien.
ahora no voy a ir a la pausa, pero en realidad quedan muchos temas picantes. Justo el otro día fui a caminar por la playa, después de una tormenta. Y te encontraste con muchos sorbetes. Y sí. Muchísimos. Lleno de sorbetes. No, pero uno lo que ve, te das cuenta que todo es plástico lo que queda en la A ver, como decía. sí, ¿Por qué? Y lo que decía... Ministro, a ver, El problema no es el plástico. Pará, te voy a ir a la problema es pausa. qué hacemos con el plástico ha sido la solución de la vida por décadas. Para vos, para mí, para todos los que estamos acá, donde nos ponemos a pensar, prescindir del plástico, vamos a tener que arremangarnos y empezar a cargar bien, con Nico, cosas pero, mucho más por pesadas. ejemplo, Pero vamos a hablar podemos usar mucho mejor. de la bebida. Toda la vida, cuando yo era chico no había envases de plástico no retornables. No, es verdad. Y había Era la mucho botella menos de litro bebida. de vidrio. Había mucho menos bebida. hay una cosa. Había un solo tipo de refresco. Mucho menos trabajo para, claro. Y había, el transporte gastaba una enormidad de energía en transportar todo. No, Por a supuesto ver, que es deseable el reciclaje. No se puede demonizar a los productos. A ver, no se puede demonizar No. el plástico. El plástico es un invento fantástico. Tan fantástico es que nos está generando problemas. Claro. Entonces, el problema es qué hacemos con el plástico. ¿Cómo gestionamos el plástico? la Ese es el solución punto, por ahí. ¿no? Hay que ir por ahí. Bien, ustedes ya saben, ¿eh? La familia, los amigos siempre están para apoyarte y contenerte cuando más lo necesitas. Como Pulso, porque es un servicio de acompañantes que siempre está ahí para vos, para que te sientas tranquilo. Conocé los planes de Pulso a medida que están pensados a medidas para vos y para tu familia. Accedé a los mejores beneficios. Aprovecha ahora el plan perfecto Pulso. Informate al 2604-0404. 2604-0404. Mirá. Las personas que más querés merecen siempre la mejor compañía. Elegí el plan perfecto para vos y tu familia. Llama ahora y conocelo. Sergio, querido. ¿Sabías que con Centel podés probar su servicio con la teleasistencia sin costo? Es muy fácil. Te comunicas con Centel, van, instalan y te explican absolutamente todo y lo probás sin compromiso alguno durante 2 meses. ¿Cómo tenés que hacer? Comunicate al 0800 87 18 o por WhatsApp desde la web. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Bueno, muy bien. Estoy atendiendo. Quiero propina después, porque me está... Vamos a ver cómo está Misión Plato. Es jarra de vidrio. ¿Viste? Estamos. Muy bien. Sabíamos que venías vos. 11.041.000 estamos ahora. Hay que llegar a 12. Hay que llegar a 2 A 2 millones. a 12 o sea que es muy importante que todos los que estén ahí en casa, si pueden... ¿Desde qué plata se puede colaborar? Porque a veces uno dice, debe ser un montón de plata. No. No. Lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras, bien. No hay ningún... Cualquier monedita sirve, como dicen en el... Como decía Eduardo Mateo. Sí, se puede donar ya con tarjeta de crédito, débito. Están las cuentas también para hacer transferencia bancaria. Misionplatos.com. Muy bien. Vamos a ir a la pausa y ya seguimos haciendo en vivo Polémica al Bar. Les recuerdo que hoy tenemos terapia de grupo, muchachos. No se lo pierdan. Pausa y seguimos en el 10, el canal uruguayo. ¡Ay, ese gato me da alergia! Para más que un resfrío, más que un pañuelo. Pañuelos descartables Elite. Llévalos siempre contigo. Javier, si pensamos en seguridad, calidad y responsabilidad, ¿en qué pensamos? En Cortifaz, más de 25 años mejorando día a día nuestros servicios. Somos Cortifaz. Café, la humedad. El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex. Cada día cocinando juntos. La industria uruguaya suma y suma. Queso rallado artesano, lácteos Pipos, bolsas Herradura y condimentos Hidalgo, industria uruguaya. 6 minutos pasan de las 9 de la noche. Seguimos haciendo Polémica en el Bar. En vivo en el 10. ¿Qué haces, Piñe? ¿Qué haces? Me encanta. Qué bueno. Qué rico. Me encanta este momento, la verdad. Disfruten este aroma que es espectacular. ¿Cuál Llegó es ese? Zafirus. Zafirus es la marca líder en aromatización. Aerosoles, textiles, aceites, difusores. Para tu casa, para la ropa, para tu auto, para la empresa, para el local comercial. La mayor variedad de productos con más de 70 fragancias exclusivas con la mayor concentración de esencias y la máxima calidad. Es realmente espectacular. Nadie en Uruguay te puede ofrecer más. ¿Vemos? ¿Lo vemos? Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus, aromatiza tu vida.
Ahí ya entrá ahora a tiendasafirus.com.uy y conoce todo lo que tienen para vos. Zafirus, aromatiza tu vida. Bueno, muy bien. Muy bien. Tenemos regalos acá, para los invitados. Vamos, Adelante, vamos, maestro. Muchas gracias. Disfrútenlo de verdad. A nosotros nos mandaron y la verdad que son riquísimos, riquísimos. Bueno, muy bien. Creo que entra el psicólogo ahí, ¿no? Hola. Llegó el psicólogo, muchachos. Tranquilo. Llegó la terapia. No sé si entrar o quedarme afuera. No, entre. Entre que lo recibimos con los brazos abiertos. Buenas noches doctor. para todos. Buenas Bien, noches. ahí. Muy buenas noches. Qué bien me viene hoy, psicólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el licenciado Froilán. Ah, bien. Yo soy psicólogo clínico y terapeuta grupal. Qué lindo, bien, bien. Director de la clínica Disco Ibiza Locomía. En el Prado la tenemos. Sí. Bueno, eso es otra cosa. Aquí, ¿sabe que nos viene muy bien, no? Bueno, justamente yo estoy acá porque hace falta un psicólogo. Empezamos el otro día. Yo no veo televisión, porque yo veo solo películas y leo muchos documentales. Y la verdad que, bueno, vi lo que pasó el otro día y me parece que el canal me llamó para hacer una terapia grupal y sanar el vínculo con algunos de los polemistas. Muy bien, me parece bien. Siempre suman estas cosas, ¿no? Sí. ¿Usted tiene experiencia en terapia grupal? Sí, tengo experiencia, por favor. No puedo hablar mucho por el secreto profesional, pero, por ejemplo, yo fui el responsable de juntar a Caribe con K. No, mire qué bien, bien. Tuvimos varios fallidos recitales, pero al final junté a Caribe con K, reuní a Málamas también. Bien. ¿Se acuerda que estaban separados? Y yo mantengo unido a la coalición multicolor. ¡Opa! Epa. Que eso es más difícil que hacer vacunar a César Vega. ¿Cuál es su método? ¿Cómo es su método? Bueno, mi método, yo utilizo... No, no me gustó ese chiste. Peña rió, pero diciendo, no juegan con eso, no juegan con eso. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo es su método, perdón? Bueno, mi método se llama peluche terapia. ¿Qué? Ah, mire. Esto es un método nuevo, traído de Sandusky. ¿De dónde? ¿De dónde lo dijo? Esto es peluche terapia. Esto es así. Uno va a ver en el peluche que le toca a una persona determinada. Primero se ve a sí mismo, se reconoce. Bien. Y ahí cruzamos el peluche con otra persona. Por ejemplo, acá tenemos este osito. Vamos a empezar con el señor de la punta. ¿Cómo es su nombre, caballero? Nicolás Lucich. Nicolás Lucich. Vamos a... ¿Usted qué tal? ¿Cómo le va? Si fuera serio ya debería saber el nombre. Reconozca... ¿Si fuera qué? Si fuera serio, digo, su terapia. Es que yo no miro televisión. No, pero bueno. Él se va a reconocer. Yo no hago la terapia. La terapia la hace el peluche. No mira televisión, no escucha radio, no lee los diarios, nada. No leo los diarios, no escucho radio, nada. No tengo tiempo. Lo miro. Mire, ¿lo reconoce? Sí. ¿Se reconoce usted mismo? Sí. Perfecto. Ahora se lo vamos a pasar al señor Carsolio. A ver. Reconoce acá al señor Lucich. Sí. Mírelo. Diga algo positivo de Lucich. Un hombre muy tierno. Ahora, reconózcase... ¿Sabe que ya empezó a funcionar esto? Realmente... Háganlo. Reconózcase. Bien. ¿Ok? Bien. Lo agarro de la orejita. Ahora Lucich va a decir algo del señor Carsolio. Sí. Un gran profesional. Bueno. Dice que sos un tierno. Que sos un tierno, lo único que decís que sos profesional. No, variar un poco. Frío. Qué frialdad. Se ve que te levantás temprano todos los días. Frío. Vamos a comenzar, vamos a seguir Pero en el ahora fondo es un tierno. con Patricia. Reconózcase, mire lo que es esto. Reconózcase ahí. Reconózcase. Sí. Perfecto. No, con la onda que le está poniendo. Mire a Patricia. ¿Cómo anda, Patricia? Diga algo lindo de Patricia. Prepárense todos los portales porque ya saben lo que se viene. Los que siguen saben quiénes son. Es una excelente comunicadora y además se muestra muy dura a veces en las entrevistas, pero es una mujer de gran corazón. Gracias. ¡Qué lindo! ¿Cómo estuve? ¿Estuve bien o estuve mal? Estamos muy bien. Vamos. Voy a preparar un guiso. Guisitos, por favor. Preparar un guiso.
Reconózcase. Opa, sí, soy parecido, la verdad. Todo rayadito, aparte. Sí, ¿no? sí. Rayaditos. Ya, se lo doy a Patricia. Yo se lo doy, yo se lo doy. Patricia, dame para adelante. Esa piña delante. Tengo a piña Estoy en delante. crisis, Dígale ¿viste? algo lindo. Está manchado. Pero. No, sin Bueno. manchados. Eso, Tengo eso más no mancha. es nada nuevo. Una Más mancha tengo que saber. Dígale algo lindo, dígale algo lindo. Es un tipo muy generoso. Opa. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, Madrid, gracias. Bueno, y ahora, Maravilloso. ¿Cómo ven a través de esos bichitos tanta cosa? ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Ya está? No, vamos a hacerlo. Señor Puglia, por favor. Sí. Mírese usted en este bichito. Mire qué lindo. Mirá lo que es de mi hija, si no me mata. Es un ornitorrinco. Mírese usted, es un ornitorrinco. Sí, señor. Mírese en el Con animalito. brillos. Hoy está tranquilo, está bien, me gusta. ¿De qué está hablando usted? No, del ornitorrinco. Porque si no ve televisión, que no si se no ve ponga- televisión, no lee nada, y no vino acá porque lo convocaron, ¿de Me qué convocó habla? el canal. Mire el ornitorrinco, ahora yo le voy a agarrar el ornitorrinco y se lo voy a dar al señor. ¿Quién me queda? Ornitorrinco. Berrío. Yo digo Ornitorrinco. ornitorrinco. En CDC se dice Se así. puede decir de las dos maneras. Ahora se lo voy a dar a Julio Ríos. Muchas gracias, muy amable. Julio va a Le agradezco que me reconocer. conozca, Diga le algo agradezco. lindo del señor Sergio Puglia. Del señor Sergio Puglia, bueno, un gran referente de la comunicación, al cual conozco desde que arrancó prácticamente en los medios de comunicación. Así que, y aparte, más allá de lo que los demás vean o digan, él sabe perfectamente lo que yo pienso de él. Así que, Ahora mire el ornitorrinco. ¿eh? Mire el ornitorrinco. Sí, lo estoy mirando. Ahora perfecto. Ahora el señor Sergio Puglia. Esto nunca se hizo. No. Yo quiero decirle que Piña está nervioso en serio. No, tranquilo, Buena tranquilo. terapia. Señor Sergio Puglia, mire el ornitorrinco. En él tiene que ver a Julio Ríos. Diga algo positivo, algo. Encuentre algo positivo de este querido compañero. Un gran profesional, maneja muy bien la información en el caso del deporte y además es muy elegante. Muy bien. Muy bueno. Bueno, lo que sigue ahora es lo siguiente. Ahora le voy a dar un muñeco a cada Acompáñeme uno. a casa hoy después. Ahora le voy a dar el muñeco a cada uno que Sigue. se reconoció al siguiente. ¿Sigue esto? Y en su casa Sí. lo putean, le pegan al muñeco, hagan lo que quieran. Hagan verdaderamente lo que sientan. Señoras y Gracias, doctor. señores, Muchas gracias, doctor. ha Gracias. sido un placer. Placer, Buenas noches placer. para todos. Lo logramos. Lo logramos. Bueno, quedamos con el tema del plástico. Y bueno, dámele, porque nos vamos a olvidar todavía Esto es muy importante para del mí. banderín, del Vida Nueva. Contame el club. Bueno, el Villanueva de San Bautista, que es el... Es famoso el cuadro. Sí, el San Bautista Villanueva Fútbol Club. Cumplió 87 años ahora el 8 de junio. Es el club, el único club deportivo de mi pueblo, San Bautista. Lindo banderín, además. Presidente durante 7 años. Tuve el gusto de ser presidente un tiempo, pero bueno, hoy empató en la final sub-20 en Sauce, así que bueno, seguimos en el Villanueva. ¿Con el Artigas de Sauce? Con Artigas de Sauce. Ah, y ahí la barra de San Bautista que estuviera con el resto de los banderines. Está buenísimo para nosotros. Y nos están por mandar el de Mar de Fondo también. Bueno, pero habíamos quedado en el tema de saludo para toda la gente de San Vamos a Bautista. mandarle un saludo al Teco Arias también. Hay- Y a la gente Artigas de Sauce, de la Artigas de Sauce. Hay ministra de Economía en Argentina, Silvina Batakis. Ex ministra, no sé si estaba preocupado, no sé. No sabés cómo estaba. Oye, vos, por favor, va a haber ministra. ¿Quién será la Hay ministra de Economía en Argentina. Muy bien. no, Tenía miedo que me tocara un muñeco. ¿A quién responde? Silvina Batakis fue ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli y es parte del peronismo y del kirchnerismo. Bien. Pero ¿qué rama ahí dentro? ¿Con Viste, Cristina? me con llevaste Alberto? estamos hablando de la ministra de Argentina ahora, la ministra de Economía. Te salió con un poco de tono. Es me parece muy lógico, bien. porque a mí me gusta todo lo de Argentina, me gusta hablar Silvina así. Batakis, bueno. ¿A quién está bien. responde? ¿Sabés que ¿Responde quién? Scioli también responde a la señora vicepresidenta. Bueno, así eso que es una buena responde pregunta. a la señora vicepresidenta. Pasame el ornitorrinco que te presidente respondo. ¿El presidente continúa y entregó el poder? ¿A quién? ¿A mí me preguntás? A él le digo. No, como ya- analista económico. A Piñe no le interesa y no vamos a seguir con esta pavada. Para Muy mí bien. sí. Te entregó el poder. A mí no. No, que entregó el poder. Bueno, seguimos con el tema del plástico, porque estabas hablando de un proyecto que se va a utilizar, en el que ahora, a partir de ahora, a ver si entendí bien, como cuando éramos más chicos, que era el envase de vidrio, uno iba con el envase, le dabas el vacío, te daban el lleno, o si no te lo cobraban, ¿no? Exacto. O sea, El método es parecido, lo único que después, el envase que vos das, ¿no?
vamos a poner un envase no retornable. ¿Qué se gana ahí? Porque el plástico sigue, la botella sigue existiendo. No, que se recupere. Es decir, el que plástico, no se tire a la calle. Por lo menos por 3 veces se puede reciclar. El PET es 100% reciclable. Entonces, esa es la idea. Uruguay tiene un problema de recuperación, no tiene un problema de reciclaje. ¿Qué quiere decir? Que los envases no vuelven. Y ese es el gran problema que tenemos. Aquí en Uruguay hay una planta en Pando que genera un trabajo y tiene 2 líneas de producción. El envase retornable, el PET, se pica, se lava, va a Argentina y allí se genera una resina con la que viene Uruguay y ahí se genera la preforma para el nuevo envase. Hay 2 líneas de producción, funciona solo una porque no llega material suficiente y la empresa está dispuesta a hacer el proceso que se hace en Argentina acá en Uruguay. Lo que nos falta es más materia crítica, más material. Y no es que no esté, es que está desparramado por ahí, en los vertederos, en los arroyos, bueno. Nosotros tenemos un gran problema en ese sentido y esto va a colaborar. O sea, las corrientes de envases y de residuos son muchas. En particular, hay un concepto nuevo, legalmente, digamos, desde la ley del año 18, que es la responsabilidad extendida al productor. Es decir, el responsable del envase o del residuo es quien lo introduce al mercado, quien lo produce o quien lo importa. Y eso pasa en todas las corrientes. No es novedad, por ejemplo, en las baterías, que desde el 2003, por ejemplo, son las empresas que importan las baterías las responsables de su recuperación. No es novedad en los neumáticos, que desde hace muchos años quienes importan los neumáticos son los responsables de recuperarlo y hay más de un 80% de recuperación en el caso de neumáticos, más del 90% en el caso de baterías. Pero este concepto va a otras corrientes de residuos a aplicarse ahora. Cuando vos decís son responsables de recuperarlo, por ejemplo, una batería. Bueno, por ejemplo, cambio la batería, el que me cambia la batería tiene la responsabilidad de quedarse con esa batería y hacer qué con eso. Sobre todo el que le importa debe estar en contacto con quien vende las baterías para recuperar las viejas. ¿verdad? ¿Y eso cómo se controla? Bueno, eso tiene un control desde el Ministerio de Ambiente, la ex Dinama, hoy Ministerio de Ambiente, a través de declaraciones juradas, ¿no? Y del control que el Ministerio va haciendo. ¿Y eso qué hace? ¿Qué se hace con esa batería? ¿Se recicla esos también? Indicadores. Bueno, las baterías, en gran parte el plástico se puede reutilizar, ¿verdad? Y pueden recuperarse. Allí hay todo un trabajo y sobre todo un desafío mucho más importante con lo que tiene que ver con el desarrollo de la movilidad eléctrica, ¿no? Porque se viene un desafío donde el Ministerio está tratando de aprender, porque bueno, los autos eléctricos precisamente son a base de batería y allí genera un residuo que hay que aprender a gestionar y tratar de recuperar. Pero cada corriente tiene su gestión y no solo hablamos de envases. Por ejemplo, este año, pero ya en 15 días, tendremos un decreto para aparatos eléctricos y electrónicos. Estos aparatos, los plasmas, las computadoras viejas, son 40.000 toneladas por año. Hoy ustedes cuando van si le rompe su televisor no saben qué hacer con él, si lo llevan al contenedor, si esperan que venga uno, depende del lugar donde vivan. Bueno, ahora habrá una corriente de reversa, esto lo estamos trabajando con la Cámara de Comercio, que es el responsable de la importación y la venta, ¿no?, de los aparatos eléctricos y electrónicos, y eso va a reutilizarse. En muchos casos los metales tienen un valor, en muchos casos el plástico tiene un valor y estamos generando ese plan. Lo mismo con los residuos de obra de construcción, que tendremos este año un decreto en la segunda mitad del año, por el mes de octubre aproximadamente, para clasificar y aprovechar gran parte de los residuos de construcción en nuevos arenados. Ahí Esto hay se un hace, punto, ¿no? pero en poca cantidad. El 30% de Felipe Cardoso, del volumen de Felipe Cardoso, son residuos de obra de construcción. O sea, es un problema importante. Ahí hay un punto y es el trabajo que hacen los gobiernos departamentales, ¿no? Porque en las últimas administraciones se anunció, por ejemplo, acá en Montevideo, la instalación de determinados puntos verdes. Y lo hablo desde la experiencia. Me pasó de llamar, tener que desechar algunos muebles producto de una mudanza, de llamar al municipio que me corresponde, de acuerdo al barrio en el que yo vivo, y preguntando precisamente, mirá, ¿sabés qué? Tengo entendido que en este municipio corresponde un punto verde que no, nunca se anunció en su momento, pero no está instalado el punto verde. Bueno, bien, entonces, ¿qué hago yo con eso que tengo que desechar? Que tengo que deshacer y que no servía, digamos, para hacer una donación. Bueno, no, en verdad no tenemos punto verde, lo que tenemos son 2 volquetas instaladas en determinada intersección. Ahora, llegué a esas 2 volquetas, estaban completamente tapadas, y vos decís, bueno, ok,
¿qué hago? ¿No? Frente a esa situación. Muchas veces el ciudadano tiene quiere, intenciones, pero no se lo facilita. pero se complica. no hay, desestimula. Claro, no hay cosas que efectivamente, lugares donde uno pueda no, es que no los hay. ir a llevar. Digo porque esto se había anunciado, ¿no? Sí, frente a Quedaron en la nada. Frente a esta problemática y a esta falta de solución es que surge este decreto y que surge la aplicación de la responsabilidad extendida a quienes venden estos productos, precisamente para facilitar este tipo de soluciones. También por una cosa que quiero aclarar, y es que estos residuos no son responsabilidad de las intendencias. La ley establece la responsabilidad de las intendencias en los residuos domiciliarios, únicamente. El resto de los residuos, todos los que nombré, cubiertas, baterías, muebles, lo que tiene que ver con aparatos eléctricos y electrónicos, residuos hospitalarios, todas las corrientes de residuos, el resto son responsabilidad de otros actores y no de las intendencias. No, está claro, pero eso cuando hablamos de las industrias, pero yo me refiero a los residuos que tenemos en nuestro domicilio y que sí corresponde a los gobiernos departamentales. Bueno, solo los domiciliarios dependen a las intendencias. Obviamente, como esto es un problema, las intendencias buscan soluciones para estos temas y van a ir a buscar no solo el residuo domiciliario, sino también mañana levantarán el de una obra y pondrán una volqueta y tratarán de solucionar cuando no hay otra solución. No, pero lo que pasa es que no lo dan, entonces... Bien, claro, porque no es su competencia. Después tenemos la ciudad que tenemos y nos quejamos de por qué tenemos la ciudad que tenemos. Estos decretos apuntan precisamente a identificar los responsables y generar esos mecanismos. Entonces ahora, en la medida que el decreto se aplique y que genere, obviamente, las herramientas y el marco para desarrollar este tipo de actividades, vas a tener a dónde llevar y tener una respuesta más rápida, porque hoy efectivamente no existe. Es precisamente a donde vamos a buscar esa solución. Tengo entendido que parte de los avances quedaron truncos porque se trancó el préstamo que estaba planteado en la Intendencia por los ediles de la oposición departamental que responden al gobierno nacional. ¿Cómo? Bueno, no todos. Bueno, pero los votos no tuvieron. Algunos acompañamos. Algunos se acompañaron. Los de él acompañaron. Exactamente. Pero el préstamo no salió porque hubo una oposición política. Sí. Bien. El préstamo BID en Montevideo a nosotros nos parecía que tenía... es un préstamo en el que trabajó el Ministerio de Ambiente desde el comienzo. Es un préstamo que había validado el Ministerio de Economía y Finanzas y que fue aprobado por la Junta Directiva del BID. Luego habían razones que esgrimieron los ediles que votaron en contra, razones políticas fundamentalmente, para decir que no era oportuno aprobar ese préstamo en Montevideo. Cuando nosotros armamos el Plan Nacional, ¿no? que está vigente desde diciembre del año 21, es la primera vez que Uruguay tiene un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos de todas estas corrientes, que empezamos a mirar como un todo, donde todas estas cuestiones se conectan, ¿verdad? Y donde es imposible hacer una buena gestión si no la miramos desde una visión holística del problema. Claro. Este tema era importante para el Ministerio de Ambiente, porque claramente una inversión importante en la capital de Montevideo, con lo que eso significa, era parte de un engranaje de un montón de soluciones más. Bueno, el préstamo no salió, está todo comentado, ahora hay que buscar otras alternativas y ese engranaje que falta hay que tratar de que haya otra cosa que comience a traccionar. Hay cosas conectadas con el plan de Montevideo, porque por ejemplo el plan de envases de la Cámara de Industria que acabo de mencionar tomaba en cuenta esta inversión como la tomamos todos los que diseñamos el plan macro, digamos. Bueno, ahora falta una herramienta, como tuvimos en cuenta las acciones de cada intendencia del país. El Ministerio de Ambiente tiene un contacto permanente con todas las intendencias, no importa el color político, no puede importar el color político, y en base a las acciones de las 19 intendencias y a la realidad de las 19, pensamos el plan nacional. Bueno, si fallara en otro departamento algo parecido, también complicaría, digamos, el plan general. El plan sigue adelante porque, como digo, son múltiples acciones, pero en una concreta, ¿no? Tenemos ahí una dificultad y seguimos trabajando con la Intendencia Montevideo. ¿No? Claro, porque la disposición de cubiertas o baterías, mal que bien, el comercio del caso las puede ir acumulando y bueno, claro, sería un momento que no tenés más espacio, pero tenés un margen. Pero el residuo domiciliario en los hogares no se puede acumular indefinidamente. Está bien, no hay que ir al extremo de que te recojan la basura todos los días, seguramente, porque eso puede ser algo poco razonable. Pero hace muchos años o décadas que la ciudad de Montevideo está planteando discriminar en residuos húmedos y orgánicos y el resto, y no lo puede hacer.
Y no lo puede Eso hacer. Y ahora mínimo. estaba este tema y hubo un problema ¿Y no político. lo puede hacer por qué? ¿Por un problema político o porque además los ciudadanos, cuando en algún momento se quiso dar las distintas bolsas en los supermercados, directamente no las aceptaron Bueno, y es no posible. les gustaba clasificar dentro de su casa? es un tema Entonces volvemos cultural. a otro tema. la reeducación, Educación. exacto. Acá volvemos a otro tema. Está bien, pero yo creo que hoy, ese es un tema, Nico. la ciudadanía está como para apartar, poner dos recipientes y separar en dos. No estamos pidiendo separar en... Pero también es un tema de reeducación, ahí yo coincido plenamente. Digo, es un tema de reeducación también, pues primero... ¿Cómo funciona la terapia? Nadie La va a terapia pensar... funcionó bien, ¿eh? Nadie, No, te estoy bromando. No, pero digo, nadie va a pensar que el plástico va a desaparecer. Eso, digo, sería una utopía y es... Sí, lo importante es el destino que tiene y el poderlo reciclar. O eso es una realidad. Por ejemplo, el tema de las bolsas en los supermercados, que también apuntaba un poco al medio ambiente y todo lo demás. Ahora te cobran, antes te daban una bolsa en la cual vos podías poner las cosas normalmente sin ningún tipo de inconveniente y la bolsa no se te iba a desfondar. Hoy vienen tan finas las bolsas, te las cobran. Porque así son como... biodegradables. No, ese es el totalmente. Pero digo, que ni siquiera la podés abrir en determinado momento. Bueno, y vos pero ahí metés va la dos botellas, reeducación, Julio. metés Hay que dos llevar- botellas y se la caen. reeducación de la que hablas. Ahí hay que llevar la bolsa propia al Hay que supermercado. llevar la chismosa, Esa es la hay que reeducación. volver a la chismosa. Reciclar en la casa. ¿Reciclás en tu casa? Separás los plásticos de los... Decime la verdad. No es una tarea que yo haga porque hoy ya lo dijo. Por eso digo, esa reeducación pasa por Te voy a ahí. explicar una cosa. En Hoy mi hay casa es otro porque mi tiempo. mujer lleva la Hoy hay otro posta, es tiempo, la entonces verdad. tenés que... Pero lo he aprendido a hacer. Vos Hay que lo haces. reeducarse, sí. Felicitaciones. No, gracias, Julio. Sí, me permitís un segundito porque a raíz de lo que yo dije con respecto al tema de... Salieron los fundamentalistas de la Intendencia de Montevideo a hablar. Me encanta. Gracias por todos los mensajes que me han dado. Yo no dije que la Intendencia de Montevideo no da soluciones. Bien, vamos a aclararlos tanto porque la verdad es que la gente a veces escucha lo que quiere escuchar. Yo lo que dije fue, llamé al municipio para preguntar a ver dónde estaba el punto verde. Porque en la administración pasada, Daniel Martínez, se había anunciado de que en determinados puntos de la ciudad iban a haber puntos verdes para que los ciudadanos de esta ciudad lleváramos nuestros residuos, ya sean muebles, electrodomésticos y demás. Cuando llamé para preguntar, esos puntos verdes no existían. Y hay un servicio de la Intendencia, que lo voy ya de paso a promocionar, que es el 1950-3000, opción 3, y le pasan a buscar su residuo por domicilio. Ahora yo, como ciudadana de esta ciudad, no quiero incurrirle en nadie, menos al gobierno departamental, un gasto de este estilo. Entonces yo, que tengo posibilidad de trasladar mi mueble a un punto, era lo que quería hacer. Y ese lugar no está. Entonces, me parece bárbaro que el montevideano muy cómodo, que está en su casa o que no tiene la posibilidad de trasladar su propio residuo, se lo pasen a buscar. Ahora lo que digo, el ciudadano que quiere hacer esa logística y asumir esa logística en sus espaldas, no tiene a dónde llevarlo. Dicho esto, está clarísimo, digamos, que la Intendencia tiene diversas posibilidades. Por ejemplo, en este caso de los motocarros. Digo porque salieron todos los fundamentales y decir que yo estoy diciendo que Montevideo no da soluciones. No, señor. No dije eso. Montevideo da soluciones parciales, que es la de, bueno, alguien te lo pasa a buscar por tu casa. Yo no quiero que me lo pasen a buscar por mi casa. Lo quiero llevar yo. Parciales no. Todos pueden llamar. Claro, no, digo, parcial en este sentido de que para sacar tu residuo tienen que pasártelo a buscar. Sí. Yo quería llevarlo yo porque, de hecho, me remití a esa información que había salido y a esa promesa de punto verde que por lo menos en el municipio que a mí me corresponde no existe. Yamandú. Nada, me voy a tomar el atrevimiento de opinar ahí sobre el tema de la gestión de los residuos, ¿no? Hay una parte fundamental que es algo que prácticamente todas las personas podemos hacer y es separar los residuos orgánicos de los no orgánicos. Ahí tenemos cerca del 50 o más % de la basura que generamos. Y eso es cuando se junta en la basura, en la volqueta general, genera un problema muchísimo mayor a la hora de ir a una planta de clasificación. Entonces, si tenemos espacio, que puede ser mismo con unos cajones, uno arriba del otro, si tenemos espacio para depositar esos residuos orgánicos y que después se transformen en compost, y después podemos regalarle ese compost, si no tenemos espacio, si podemos regalar el compost a otras personas, me parece que es una forma ya de empezar con esos primeros pasos de reeducación. Pero hay como dos principales cuestiones, que es la educación, ¿no? Pero también tenemos que tener a nivel doméstico las herramientas para clasificar los residuos. Y
quizás 2 no es suficiente, quizás sean más los residuos que necesitamos para clasificar adecuadamente, pero bueno, obviamente que tienen que ir por los 2 lados. Y hay otro lado que es más difícil también y es lo que generó, ¿no?, la bolsa cuando nos empezamos a cobrar 2 pesos, ¿no? La bolsa, lo que generó es que todo el mundo empieza a ir con la chismosa, ¿no? Claro. Hay que pensar de qué manera, sin afectar a los sectores más vulnerados, también empezar a generar mecanismos de ese estilo. Te hago un comentario. Yo separo en casa y pasa algo que es interesante y que es una conveniencia. Vas mucho menos a tirar la basura. Porque lo que es seco lo podés ir aplastando en un lugar más o menos razonable, entonces podés estar unos días sin tirar. Y con lo orgánico lo mismo, con un recipiente de tapa vas tirando y vas mucho menos a tirar la basura. Acá hay gente de la gastronomía que está opinando al respecto y que dice que una de las cosas importantes es la concientización en los cocineros, en los colegas cocineros. Aprovechar mucho de los productos, eso, porque tratar... Sí, que hablamos un poco del desperdicio en la producción y no tanto de lo que es el desperdicio de pero una dice roticería, que, un supermercado, Sí, pero mirá lo que dice. En el caso de este colega y dueño de restaurante, en un momento dado él tenía el restaurante en la Ciudad Vieja, separaba los alimentos, es decir, uno por un lado y otro por el otro, sin todos esos fenómenos. Venía la intendencia que les exige una empresa que recoja la basura y ellos separaban, pero la empresa juntaba todo y tiraba todo junto. A ver, son muchos temas, ¿no? Claramente esto va de la mano, ¿no? Tiene que haber una transformación cultural y también se tienen que ir generando desde el Estado y desde las diferentes gestiones las herramientas para poder hacer las cosas. Yo creo que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, hay una sensibilidad importante por este tema y hay mucho más gente dispuesta a hacerse cargo de sus residuos y a gestionarlos mejor que lo que había antes. Todas las intendencias del país van en un camino de favorecer la segregación en origen, es decir, separar, clasificar en el hogar. Eso necesita recolección segregada, es decir, que no se mezcle en el camión, y luego disposición separada. Bien, en todo eso se está avanzando. Obviamente todo eso necesita financiamiento, ¿verdad? Y a distinto ritmo y con distinto nivel de éxito en las diferentes intendencias, esto se está comenzando a aplicar. Y esto parece bien importante. Luego lo que decía Yamandú, por ejemplo, en el caso del compost, es un muy buen ejemplo ese de hacerse cargo de los residuos que se generan, ¿no? Porque eso te involucra, te implica en el tema y ahí cambiás completamente la cabeza, o por lo menos es lo que me pasó a mí en el último tiempo, ¿no? Entonces ya uno comienza a trabajar de otro modo y a gestionar de otro modo los propios residuos que se generan en el hogar, y la posibilidad de con el orgánico generar ese compost es bien importante y es una posibilidad cierta y al alcance, y se viene multiplicando, ¿verdad?, las personas que vienen incorporando este tipo de hábitos. De todos modos, cuando hablamos de residuos, no debemos, insisto, quedarnos en lo domiciliario, ¿verdad?, que es una parte importante y es lo que todos vemos y es lo que a veces explota cuando pasa en un fin de año problemas en la gestión, en cualquier departamento del país, sino que el tema de residuos es bastante más amplio y bastante más complejo, ¿no? Y allí hay muchas puntas para ir integrando. Por eso la visión esa integral en la gestión yo creo que es importante. A ver, el Plan Nacional tiene fuerte centro en el eje de economía circular, ¿no? El concepto es tratar de que lo que para unos es residuos, para otros sea recurso, e irlo transformando. Y eso es válido para todo tipo de residuos. Tiene un valor enorme, ¿verdad? A ver, o sea, hay un negocio. No es más basura, no le digas más basura. Exacto. No, bueno, para ser claro, es un gran negocio, exacto, ¿no? Un gran negocio. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, tenemos esto de las cubiertas, los neumáticos. ¿Por qué funciona? Porque hay una planta de cemento preparada que puede consumir gran parte de ese neumático picado como alimento para sus hornos, ¿no? Lo mismo pasa si logramos llegar con el PET en condiciones para ser procesado en una planta para luego convertirse nuevamente en botella. Y así pasa prácticamente con todo lo que es residuos, ¿no? Yendo desde el envase o desde lo domiciliario, que es lo más claro, a lo que les hablaba, por ejemplo, del caso de los residuos de construcción, que son importantes a la hora de la gestión por el volumen que supone, ¿no? En todo eso hay que ir avanzando y todo esto supone siempre costos, ¿no? La gestión correcta del ambiente no es algo gratis,
¿tá? Y eso es importante porque tiene que ver con las decisiones que se toman a nivel político y con las decisiones que se toman a nivel empresarial, ¿no? Sí, asumir esa y ahí tuvo la responsabilidad discusión en la es Junta, asumir los desafíos. Porque seguramente desde algunos sectores de la coalición del gobierno decían, bueno, esto tiene que ser algo base de la Intendencia, y la Intendencia decía, no, necesitamos más recursos. Y ahí estuvo la discusión. Sí. Es un tema Es una gestión presupuestario. variada. Yo lo que creo que la situación, como ministro de Ambiente, ¿no? Que la situación en materia de residuos del país es muy mala. Uruguay en materia ambiental tiene muchas cosas de las que puede estar orgulloso, tiene cuestiones en las que tiene calidad buena o media, como la calidad de sus aguas, que es un problema, pero sigue estando a un nivel medio aceptable. Y lo podemos mostrar al mundo, y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Mostrando cómo está Uruguay en materia ambiental, pero en materia de residuos tiene un debe importante. Y entonces el Ministerio ha pedido, porque esto hay que ser claros, ha pedido a los gobiernos departamentales que prioricen la gestión de residuos. A veces el tema no se tiene claramente dimensionado. Nosotros apostamos a una hoja de ruta de cierre de los vertederos al año 2025. Los vertederos a cielo abierto son una vergüenza. Es una solución de hace 100 años. No pueden existir más. En septiembre, en un vertedero, murió una persona, porque hay 5.000 personas trabajando en la informalidad en la basura en Uruguay. Entonces, como en los vertederos no hay control, hay distinto grado, ¿no? de situación en los vertederos del país. Pero hay algunos en donde no hay control de ingreso, no hay ningún tipo de seguridad, entonces una máquina aplastó un clasificador que se habrá dormido o habrá pasado algo. Y la persona murió. Y tenemos situaciones, además de la social, que es muy importante porque hay vertederos donde la gente vive, no es que trabaje, vive en el interior del país. Tenemos asentamientos arriba de los vertederos, sino que también hay un grave problema ambiental porque hay acuíferos o hay ríos de los cuales se toma agua para potabilizar que están claramente perjudicados por los vertederos. La Intendencia de Montevideo ha tenido problemas hasta para la propia recolección básica. No hablemos de las metas ambientales. Cuando asumió Daniel Martínez, estaba prácticamente inoperativa buena parte de la flota de camiones para recolectar residuos. Se fue recomponiendo de a poco, que los repuestos, que esto, que lo otro. A ver, bueno, ha mejorado, pero digamos... ¿Sabés qué creo, Nicolás? Yo creo que hoy todas las intendencias y también la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, vienen avanzando en materia de gestión. Yo creo que lo vienen haciendo bien, todas las intendencias, y creo que algo que tiene que ver es que este problema no era la prioridad antes para la población. Entonces nosotros que somos políticos, ¿no? Que yo soy de ese cuadro, cuando la gente comienza a reclamar, cuando yo visito un departamento del interior del país, la pregunta es ¿qué va a hacer con el vertedero? Claro. Quizás hace 10 años esa no era la prioridad, claro. Quizá era otra. Hoy también quienes estamos en política y los intendentes, por ejemplo, están atentos a estas demandas de la población y yo creo que está habiendo una transformación. Para nosotros estas múltiples acciones que estamos desarrollando van a significar, porque aparte lo importante de estos planes y todo lo que venimos haciendo en ambiente, que no es de un actor, no es del gobierno nacional, es de todos, porque el Plan Nacional de Residuos es del gobierno nacional, pero es de las intendencias y es también de la Universidad de la República, del PICNT y las cámaras empresariales. Entonces, la obligación del ministro es construir políticas con amplia base, porque es el ambiente. El PIT tiene las cooperativas allí. El PICNT... Sí, tiene las cooperativas, participa en múltiples aspectos. Uno, el que tiene que ver con lo laboral, con las condiciones de trabajo, y también, en algún caso, es el actor central en alguna de las cooperativas que están trabajando. Pero también, ministro, hay una realidad. Más allá y yo lo he escuchado atentamente, las intenciones son muy, muy loables. Y dame tiempo. Pero coincido, dame algo de tiempo. Pero también coincido que hoy hay una concientización que no existía hace 20 años atrás, por ejemplo, en cuanto al tema que estamos hablando. Creo que la gente ha tomado más conciencia sobre el tema. Perfecto. Están los famosos recolectores de plásticos, de latas. Hay toda una industria también en torno a este tema. Y después hay una situación que no se da en otros países. ¿Por qué? Porque se aplican multas que son muy duras. En Singapur son $500 por tirar algo en el piso. $500. O sea, ya existe una conducta de parte de la gente. Acá, muchas veces, la gente ni siquiera, en algún caso, ni siquiera abre el container para tirar la basura dentro del container. La deja tirada al costado del container. Entonces, y después viene el hurgador, que también le coloca el palito al container, empieza a sacar todas las cosas y queda todo ahí mezclado, una cosa con la otra. Y al costado del container
hay imágenes que son absolutamente lamentables, de muchas bolsas. Entonces, tiene que haber una concientización. No es solamente lo que el gobierno pueda proponer, que tiene que tener el gobierno una actitud proactiva sobre el tema, pero también tiene que haber una concientización de parte de la gente. Sin duda, la educación es clave. A ver, acá uno de los roles fundamentales del ministerio es ir creando esa conciencia ambiental, irla construyendo. Eso se logra a través de múltiples acciones, sin duda en la educación formal, pero también en la educación informal. Hace poco tuvimos, que alguno participó, la Expo Uruguay Sostenible. 18.000 personas participaron de esa expo con frío polar. Es decir, yo creo que hay una sensibilidad por estos temas, que no es completa, en la que hay que seguir trabajando. Pero obviamente la aplicación de sanciones puede ser una de las herramientas, primero que generar las condiciones, luego que las condiciones estén dadas, las sanciones pueden ser, y sobre todo la sanción social, como pasa en otros ámbitos, ¿no? La sanción del otro a lo que uno hace. Yo creo que eso es importante y eso es construir precisamente esa cultura que nos permite señalar al que no lo está haciendo bien. Pero es además, como pasa en los países que están despegados en esto. Si el tema del ambiente no lo empezamos a tratar correctamente y a ver realidad, tenemos graves problemas con respecto a la inserción de nuestros productos y la producción fue en el exterior, porque el famoso comercio con la Comunidad Europea estuvo trancada, primero por un lado y después por el otro, y hoy está trancado por el verde. Sin duda. Uruguay en ese sentido creo que lo está haciendo muy bien. Estamos avanzando mucho en lo que denominamos la incorporación de la dimensión ambiental en los temas productivos. Uruguay se distingue por cómo lo hace y claro, y un país como el nuestro de economía abierta, donde el 80% de su carne se exporta, el 70% de sus productos lácteos se exporta, un país de base agropecuaria debe distinguirse en esto y debe demostrarle al mundo que lo hace y lo hace bien. Ahí hay un trabajo muy importante, interinstitucional, con otros organismos del Estado y sin duda hoy, yo recién se lo comentaba a Lucich en el corte, hoy nuestras empresas exportadoras reciben auditorías del exterior. Seguro. Antes de comprar, revisan cómo tratan los efluentes industriales. Antes de comprar, revisan cómo se produce. Antes de comprar están pidiendo cómo se recuperan los envases. Y ahí se puede calificar. Hoy creo que Uruguay tiene una chance para calificar en algún mercado con lo que a nosotros nos gusta llamar el valor ambiental, es decir, un valor extra que el Uruguay puede tener, como ha tenido, por ejemplo, con 2 embarques de carne CO2 neutral. Pero esa ventana, esa oportunidad es por un tiempo. Luego va a ser una exigencia. Y lo importante es que Uruguay esté primero ahí. Exacto. Y acá te robo 30 segundos. Dale. Porque es algo bien importante. Nosotros estamos reclamando mercado por esto. Yo tuve la oportunidad de reunirme en Glasgow con John Kerry, que es el enviado para el clima del gobierno de los Estados Unidos, y ahora en septiembre compartimos, en junio, el 8 de junio, compartimos el día del cumpleaños de Vida Nueva. Bien el Vida Nueva, bien. Compartimos un panel sobre emisiones de metano. Y yo le volví a insistir en algo que hemos hablado con la ministra de Economía y con el ministro de Ganadería. Si Uruguay lo hace bien, si Uruguay demuestra su compromiso climático, que reduce emisiones en relación al producto, no precisamos tanto plata, precisamos que nos dejen vender con aranceles más bajos nuestros productos. Entonces precisamos oportunidades de mercado. ¿Y qué Porque dijo? si ellos exigen, ¿Y qué dijo Kerry? nosotros podemos cumplir. ¿Qué dijo Que Kerry? tomaba nota. Tomaba Pero nota. es muy importante porque esta alianza la lidera Estados Unidos. Y los países desarrollados son los responsables del cambio climático y nosotros los afectados. Entonces ahora nosotros estamos cumpliendo con la acción climática, estamos cumpliendo con nuestros objetivos, pero a su vez somos grandes perjudicados por el cambio climático, por lo que hicieron ellos, no por lo que hicimos nosotros. Entonces, yo creo, y esto es un concepto nuevo, que estamos ante una nueva geopolítica, que es la geopolítica del clima. Exacto. Y en esa geopolítica del clima, donde América Latina es reserva de alimentos y América Latina es reserva de biodiversidad, hay que pararse distinto y hay que renegociar nuestros recursos naturales. Sí. Y allí Uruguay tiene un rol fundamental, porque Uruguay puede producir alimentos para 15 o 20 veces su población. Y en ese rol, en el que hay que alimentar a la población, pero hacerlo de manera sostenible, yo creo que el rol del Uruguay, seriamente demostrando de manera científica cómo lo hace, es importantísimo. Y para ahí va el mundo y ahí Uruguay tiene que estar bien parado. Bueno, más de 30 segundos, te aviso. Bueno, pasa que me inspiré. Ahora quiero hablar, te quiero preguntar de la isla después. Le iba a preguntar sobre 3 temas puntuales que vinculan obviamente al medio ambiente. Uno, esta nueva experiencia que se va a realizar en Uruguay de un intento de extracción de petróleo. Lo otro, el famoso tema de la isla tan comentado,
cuánto esto puede afectar o no puede afectar el tema del medio ambiente. Y el otro, el tema de la caza, que ahora finalmente se terminó aprobando, el tema de la caza nocturna. Pensé que hablaba de la casa, le estaba pidiendo una casa. No he llegado todavía. Todavía no he entrado en tanta confianza. Con Irene Moreira. Pero son todos elementos que me parece que son importantes. Sí, son tres temas bien relevantes. O sea, y en todos tiene que ver el Ministerio de Ambiente. La exploración de petróleo que ha recobrado interés, ese interés tiene que ver con la aparición en Namibia, ¿no?, de yacimientos. Hace muchísimos años Uruguay y Namibia estaban pegados, lo que hoy es Namibia. La estructura geológica permite pensar que si hay petróleo allá, puede haber acá. Eso ha renovado el interés de algunas empresas. Claramente, cualquier exploración debe contar con la autorización del Ministerio de Ambiente, tanto para exploración como para explotación, ni que hablar, en 8 o 10 años, si es que hay allí petróleo. En el marco de las autorizaciones ambientales previas, nosotros podemos disponer cuáles son los lugares donde se puede explorar o no. Ahí hay claramente un equilibrio que buscar entre las posibilidades del recurso, que será necesario por lo menos hasta el 2050 en abundancia, porque estamos en una transición energética, y lo estamos viendo con lo que está pasando con la guerra. Es decir, el cambio a las renovables no va a ser inmediato, hay una transición. El hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno verde es, digamos, el futuro en materia de transporte, básicamente, pero no está allá. Y mientras tanto hay una transición. Y en esa transición los países juegan. Y Uruguay, si tiene una oportunidad de tener recursos, no estaría del todo bien que se cercenara esa posibilidad. Ahora, tan mal que vamos a encontrar petróleo cuando no se precisa más. Bueno, ahora, no. Encontramos petróleo, no se usa más petróleo. Que liga mal soy yo, que nunca apareció petróleo y parece que justo aparece cuando soy ministro de Ambiente. ¿Te das cuenta? Eso sí pero choca un poco con esa estrategia que vos mencionás del Uruguay apostando al... A ver, Uruguay tiene una estrategia determinada al año 2050 de neutralidad en materia de emisiones. La hoja de ruta está establecida. Pero encontrás petróleo, te cambia esa hoja de ruta. Pero Uruguay va a seguir usando petróleo en ese tiempo hasta que va a ir descontinuando. Yo anuncié en su momento que se armó tremendo revuelo, que en el 2035 Uruguay puede pensar en ir discontinuando su producción en la refinería de La Teja. Porque, bueno, puede utilizar determinada cantidad, pero no necesariamente la que va a ir bajando en su utilización en la medida que avance la hoja de ruta. Allí está claro que hay lugares donde no se va a poder explorar porque el Ministerio de Ambiente los va a declarar de prioridad para la preservación y podrá hacerlo en los otros lugares, y eso no atenta contra los contratos que hasta ahora ha firmado la empresa ANCAP, ¿no? Madrid. Pero siempre esto está dependiendo de autorizaciones del Ministerio de Ambiente y a su vez de las condiciones que el Ministerio imponga. El acuerdo con ANCAP es que la exploración y la explotación se haría con empresas líderes, que están categorizadas, solo líderes, y precisamente sin emisiones, ¿verdad? Sería una explotación neutra. Ahora bien, el tema de la isla es una iniciativa privada. En el marco de la IP, que es la ley 17.555, aún no ha llegado el Ministerio de Ambiente. En términos generales, los desarrolladores vienen antes, aunque no sea una obligación formal, que la tienen luego que el proyecto se licita, ¿verdad? Es común que las empresas vengan a conversar, a contar en líneas generales de qué se trata el proyecto, para que lo podamos analizar. No ocurrió con el caso de este proyecto, que aún es desconocido para el Ministerio de Ambiente. Porque en verdad, digamos, fue al piso 11 de Torre Ejecutiva, tendría que haber bajado algún piso al eso Ministerio no es de Ambiente, raro, pero... Eso no es raro, Patricia, porque es donde se presentan las iniciativas, ¿no? Sí. Y hay muchas. Y en realidad, en sentido estricto, el proyecto viene al Ministerio de Ambiente una vez que es licitado. Lo que sí digo, yendo en tu línea, es que es muy común que los desarrolladores, en esto o en otras cosas, ¿no? Esto es inmobiliario, puede pasar en otro proyecto, vengan y conversen con los técnicos de ambiente sobre las exigencias. Sí, igual mi pregunta iba por otro lado. Discúlpame, Sergio, un segundo, que le quiero... porque me pareció súper interesante este concepto de la geopolítica del clima, y usted habló de la necesidad a futuro de los principales países del mundo en cuanto a la disputa por los recursos naturales, ¿no? Y me gustaría saber su opinión respecto al proyecto Arasati-Neptuno, con el cual lo que o se pretende es darle la llave de la principal planta potabilizadora para suministrar de agua potable a Montevideo y a la zona metropolitana a privados. ¿Qué opinión le merece esto? El proyecto Arasati, como llamamos nosotros, es un proyecto que me ha tenido implicado desde el día 1. Es un proyecto que he impulsado personalmente
y que también impulsa el presidente de la República. Es un proyecto muy virtuoso. Es la inversión más importante en agua potable en 150 años, ¿verdad? Y asegura el abastecimiento en cantidad para el área metropolitana por lo menos hasta el año 2072. O sea que es un superproyecto muy virtuoso. Lo que está aprobado hasta el día de hoy es avanzar en el proyecto, que es una toma en el Río de la Plata, potabilización y bombeo, recalque de Melilla. Por parte de privados. No, lo que está aprobado es eso. Ahora seguimos trabajando. De hecho, esta semana tenemos una nueva reunión con Economía y con OPP en cuál va a ser la forma de financiamiento y de operación. Eso aún no está cerrado, lo seguimos trabajando. Hay 5 opciones para operar el proyecto, ninguna de ellas es inconstitucional porque tenemos los informes, ¿verdad? Y en todo caso, una de las opciones plantea la operación por parte de privados, como ya realiza OCE en múltiples de sus acciones, ¿verdad? Vinculadas, por ejemplo, a saneamiento, que está en el mismo renglón en la Constitución de la República que el agua potable. Hoy, OCE contrata privados para el tratamiento de saneamiento en muchísimos lugares en todo el país. No tienen los privados la llave del agua potable. Los privados tienen la llave, en este caso del saneamiento, que es la misma restricción que la Constitución establece, pero el servicio lo suministra OCE como lo haría acá. El agua es nuestra y el agua lo va a entregar siempre un ente del Estado, ¿verdad? Si el proceso lo hace un privado o un público, es lo que está todavía en discusión. Por eso yo he dicho que no nos adelantemos a esa discusión. Si la decisión es la operación a través de privados, porque eso le conviene más al Uruguay, porque aquí hay cuestiones que tienen que ver con la deuda externa, con que si se toma deuda, con cómo se financia, con cómo califica. Por eso no opina el ministro de Ambiente, solo opina la ministra de Economía y el director de OPP, y en ese grupo estamos trabajando. Bueno, en ese caso vamos a dar las explicaciones y vamos a explicar por qué vamos por determinada línea en un proyecto que es sumamente virtuoso, como lo señala, por ejemplo, el CURE en una última publicación. Es un proyecto muy bueno para el país. Estamos hablando del acceso a un derecho básico universal, que es el acceso al agua potable, que hoy no está garantizado para la población en Montevideo. Bien, el punto es cómo lo van a garantizar a futuro si intervienen privados. Por supuesto. Bien. Por supuesto. Bien. Bueno, que pueden seguir poniendo plata para el proyecto Platos. ¿Cómo era? Explícalo bien vos. Cualquier cosa ahí. Pongan plata para el proyecto Platos. ¿De qué está hablando? Plata para los platos. Plata para los platos es un buen eslogan. Misión Sí. Platos. Todavía sigue arriba la campaña. Mañana. Misión Camp. 11-320. Vamos arrimando. Sí, vamos muy bien. De hecho, felicitar a la audiencia porque se sintió muchísimo el envión. Y también decirle que a los que no pueden colaborar pueden ayudarnos difundiendo, que es otra de las maneras. En total, desde que estoy acá hasta ahora, hubieron unas 150.000 pesos de donaciones que duplicaron empresas. Y decirles que Y eso que Julio no puso todavía, que ya va a poner. Muy importante que ponga Julio. En este momento estamos a unos 340.000 pesos de llegar a la meta. La idea es llegar a 1.200.000 platos. Y ¿cuánto queda de programa? ¿Estamos cortos? 15 minutos, 20 ¿15 minutos? Y bueno, pero si llegamos a la meta de 1.200.000 platos, quizás hay una sorpresa y vamos un poco más. Es una posibilidad. Pero me recomería una sopa de verdura ahora, porque toda persona que esté ahí en casa y que tenga el privilegio de poder colaborar puede entrar a misionplatos.com y hacer su donación. Las donaciones las convertimos en alimento que va a ir a parar a personas a quienes más lo necesitan. Y bueno, todos podemos colaborar el monto que sea. misionplatos.com y Redalco UI a través de las redes sociales también se pueden informar cómo ser parte. Muy bien. Atención, porque en julio, además de cuidar la salud visual de papá, Óptica Rubio también cuida de su tiempo. Mirá lo que es este reloj. Por eso, con la compra de tus lentes completos, te obsequiamos un espectacular reloj de pulsera para regalarle a tu papá en su día. Visítanos en nuestras sucursales de Montevideo, Colonia, o seguinos en las redes, que es @Óptica Rubio. Por más información de la promoción, entras a opticarubio.uy. Si hablamos de salud visual, vos sabés que hablamos de Óptica Rubio. Así que te comprás los lentes y solucionás el regalo del Día del Padre. ¿Qué te parece? Tremendas las promociones de siempre de Óptica Rubio. Bueno, muchachos, se vienen las vacaciones de julio. Felicidades, Julio.
Y en un rato viene Julio Iglesias también, así que atento, Rumbeá para el oeste, Colonia del Sacramento está espectacular, más precisamente al Radisson Colonia Hotel. Son las mejores vacaciones que le puedes regalar a tu familia. Tenés todo lo que Colonia ofrece, que es espectacular, en la comodidad de placer que solo Radisson te puede dar. Una más, atención, un consejo. Reservá, no dejes para último momento. Ahí estamos viendo, mirá, Colonia es precioso. El otro día estuve... La verdad que... Ahora me di cuenta. Ahora me di cuenta que estoy... No tengo nada que ver. No. Pausa y ya seguimos en el 10. El canal uruguayo, se viene Julio Iglesias, Adelante, vamos. Nutrabien es todo lo que está bien. Deliciosos brownies, galletas y galletones para disfrutar en cualquier momento. Probalos. En este Día del Padre, con la compra de fragancias Armani medianas o grandes, en los stands de los principales shoppings, te llevas un bolso Armani de regalo. Uruguay, Stevia Uruguay, 100% orgánico, sin dextrosa y 0 calorías de verdad. No te confundas, somos Stevia Uruguay. En Moura apostamos por la innovación y la tecnología de avanzada en cada una de nuestras baterías. Si es batería, es Moura. ...59 minutos pasan de las 10 y como ya saben... ...llegó Julio. Adelante, Julio. Bien, Otro más. ¿Cómo anda, Julio? ¿Estoy bien? ¡Ey! Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Julio? Un placer. Somos 2 de julio. ¿Cómo anda, Julio? Estoy muy bien. Soy Chavo Albertito. Me parecía que era Albertito, claro. Estoy pintando la cara. Pero quedó el lindo color. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está? A mis chicas, hola, ¿cómo están? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Julio hace así. Bien, está muy bien. Estamos más sol que yo, usted. Claro. Lo que no es un detalle menor. Vamos a... Permiso, me voy a poner al lado de Julio. El desafío del bronceado. Desafío del bronceado. Claro, desafío del bronceado. Le voy a dar, si quiere le puedo dar acá un... ¡Estoy más quemado que Julio! Sí, totalmente. Bueno, Julio, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Tengo una canción. ¿Qué va a cantar? ¿De qué se trata? Bueno, esto es de los memes. ¿Los memes? Ya estoy cansado de los memes. Sí. Pueden agarrar a Julio Ríos, pueden agarrar a otro Julio. Yo ya estoy cansado. Así que voy a hacer esta canción de las vacaciones y de todo. Vamos arriba. Que es tardísimo. ¡Vamos! Arriba, dale. ¡Música! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Paren los memes que la gente a mí me va a odiar. Que Julio viene helado, Julio con aumento. Se viene Julio con inflación. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Que suban memes que sean de Julio pero con nivel. Hay que cuidarse, se viene el pico de Julio y yo con este frío estoy helado. Se van, se van, se van, se van, se van. Se van a Punta o a las termas, se van, se van. Los chiquilines, las vacaciones comienzan ya. Ahora en casa hay que aguantar. Se van, se van, se van, se van, se van. A la Argentina en vacaciones van a pasear, a comprar ropa o al teatro y a morfar. Yo me voy para el Chuy a bagallear. Julio, muchas gracias, Julio. Bueno, nos vamos. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Juan Miguel, gracias. Muchas gracias. Cortito quería decirte, o decirles en realidad, porque hace un par de programas estuvimos debatiendo con César Vega respecto a las vacunas, su efecto, el efecto del Uruguay.
Hay un estudio que me pasó Rafael Radi que se publicó hace 2 o 3. Hay que tener en cuenta quién nos mira también y tener cuidado. Pero que se publicó en The Lancet esta semana, revista científica médica, si no es la principal del mundo, pegan el palo. Se salvaron como piso, sin contar el efecto en el contagio, 20 millones de vidas con las vacunas. Murieron 6 millones de personas. O sea que la cosa pudo ser mucho peor. 4 o 5 veces peor. Y digo, porque está ahora la 4ª dosis ahí, y ahora la gente es libre, hay gente que ni siquiera se dio la 3ª, vale la pena tomarlo en cuenta. Claro que sí. Gracias, Juan Miguel. Muy bien, gracias, Julio. Buena semana para todos. Peña, muchas gracias por venir, ¿eh? Va, y en el final un saludo al Julio nuestro. ¿Cuál? Julio Sanguinetti. Julio María Sanguinetti. No, está bien. Puede usarse para los memes, si quiere. Que presenta un nuevo libro. Que presenta un nuevo libro el 5. El 5, el martes, a las 7 de la tarde, La fuerza de las ideas. Bien. La importancia del vallismo en la historia del Uruguay. Llamando, muchas gracias. Lectura recomendada. Gracias a ustedes. Puedo nuevamente invitar a la gente que está en casa. Cualquier persona puede donar. Su aporte se convierte en platos de comida que van a llegar a quienes más lo necesitan. Viene creciendo la campaña, así que todos y todas invitados a formar parte de esta misión. En Uruguay sobra el alimento para alimentar a todas las personas que lo precisan. Entonces, bueno, la invitación a que en casa nos hagan posible seguir incrementando nuestro apoyo a quienes más lo necesitan y también a los actores gubernamentales y departamentales para generar esta articulación para realmente resolver estos grandes problemas. Entonces, Adrián, obviamente que lo sabe, extiendo la invitación a toda la audiencia que esté escuchando también a hacer eco de esta voz, porque los pasillos hablan y todos podemos lograr revertir esta situación. Así que entren a misionplatos.com, hagan su donación y síganos en las cuentas Twitter, Instagram, Redalco.uy. Gracias, Yamandu, gracias. Gracias, Sergio. Nos volvemos a reencontrar el viernes y que pasen un estupendo. Gracias, Madrid. Muy buena semana para todos. Gracias. Encantado. Nos vamos. Carlos, nos vamos. Nos vamos, gracias por todo. Los esperamos el próximo viernes, cuando volvamos a hacer polémica en el bar, en vivo, en el 10, en Canal Uruguay.